La cocina olía a carne chamuscada y verduras demasiado cocidas. El aire era tan denso que me oprimía el pecho. Me incliné sobre el fregadero con las mangas remangadas y el agua fría corriendo por mis manos mientras fregaba otro plato. Entonces me golpeó un dolor agudo en las costillas, tan intenso que pensé que mis rodillas cederían allí mismo, sobre el azulejo. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada, el borde de la encimera. De repente era lo único que me mantenía en pie. Deja de quejarte. Los soldados no se quejan. La voz de mi padre atravesó la habitación como un látigo. Incluso el coronel retirado Jaime Montero mantenía la misma presencia de mando que una vez había doblegado a pelotones a su voluntad. Para él, mi silencio no era fortaleza. Era obediencia esperada. Y cuando se me escapaba un sonido, incluso un jadeo de dolor, era una debilidad que no podía tolerar. Al otro lado de la habitación, David se apoyaba en la nevera, con la sudadera de la infantería de marina holgada sobre sus hombros, los brazos cruzados como si hubiera estado esperando este mismo momento. Su sonrisa se extendió lenta y cruel. Mírala, dijo, la risa atrapada en su garganta. Nuestra teniente dura de vuelta del extranjero, doblegándose ante las tareas de la cocina. El plato se me resbaló de los dedos, haciendo ruido en el fregadero. Me presioné la palma de la mano contra el costado, intentando disimular el temblor de mi brazo mientras cogía otro plato. El agua seguía corriendo, pero el ruido en la habitación era más agudo. El raspar de la silla de mi padre, el golpeteo de sus botas contra el suelo, el silencio que siguió, pesado como un arma cargada. No lo miré. Todavía no. Me quedé mirando el fino rastro de jabón que se deslizaba por el desagüe, contando cada respiración como solía contar los segundos bajo fuego enemigo. Allá afuera, uniformada, sabía qué esperar: órdenes, peligro, supervivencia. Aquí en la casa que nunca se había ablandado, incluso después de que mi madre se fuera, las reglas eran más turbias y de alguna manera más duras. Mi espalda se enderezó por reflejo cuando sentí su presencia detrás de mí. ¿Crees que el despliegue te da una excusa? Su tono no era elevado, pero cada palabra caía como un golpe. Todavía estás bajo mi techo. ¿Cumplirás con tu parte, lesionada o no? El dolor se irradió más profundamente, extendiéndose por mi costado hasta que pude sentirlo en la mandíbula. Quise voltear para defenderme, para decir algo. Lo que fuera. Pero la risa de David llenó el vacío, más aguda que el tintineo de los utensilios en la encimera. Mimió agarrándose las costillas, doblándose en una falsa agonía. Mejor llama a los médicos, dijo. La teniente Montero tiene un corte de papel. El calor subió a mi cara, la vergüenza entrelazada con la ira, pero me la tragué. Eso también era parte del entrenamiento. Nunca les des lo que buscan. Mis manos se movían automáticamente, fregando, enjuagando, apilando. Cada movimiento mecánico, cada respiración una prueba contra la banda que se tensaba dentro de mi pecho. Afuera, escuché el débil zumbido de un motor que pasaba por las viviendas de la base. Solo un sonido ordinario, pero en ese momento, fue suficiente para recordarme que el mundo seguía girando más allá de estas paredes. Sin embargo, adentro la cocina se cerraba, el olor a grasa, el eco de la risa, el frío mandato de un hombre que una vez me enseñó disciplina, pero nunca misericordia. Había enfrentado morteros, tiroteos, el caos de las zonas de guerra. Pero nada me hacía sentir más pequeña que estar allí con jabón en las manos y los ojos de mi padre en mi espalda. Ojalá pudiera decir que la crueldad en esa cocina comenzó solo después de que regresé del despliegue, pero la verdad es que se había ensayado en mí durante años. Nuestra casa nunca había sido realmente un hogar. Era un cuartel vestido de ladrillo y yeso. Después de la muerte de mi madre, el silencio ocupó su lugar y mi padre llenó cada rincón con disciplina. La mesa del comedor se convirtió en un campo de desfile y la sala de estar en un campo de instrucción. David floreció en ello. Era fuerte, rápido en obedecer y ansioso por actuar. Mi padre lo llamaba un soldado nato, una frase que lo seguía como una medalla incluso antes de que se pusiera un uniforme. Cada tropiezo mío solo hacía que David brillara más. Se comportaba como un héroe en formación. Y a los ojos de mi padre, eso era exactamente lo que era. Yo era diferente. Sensible, solían decir mis profesores, rápida para notar pequeñas cosas. Otros se perdían el cambio en el tono de un amigo,
la tensión en los ojos de alguien. Pero en nuestra casa, eso no se veía como conciencia. Era debilidad. Mi padre diría, no tenía estómago para el trabajo y sus palabras no se referían a lo militar. Se referían a la vida misma. Todavía recuerdo el día que me caí durante una de sus sesiones de entrenamiento en el patio trasero. Tenía 8 años. Había montado una pista de obstáculos con sacos de arena y una cuerda para escalar, decidido a convertirnos en soldados antes de que fuéramos adolescentes. Me resbalé, aterricé con fuerza y escuché el chasquido en mi brazo antes de que el dolor me alcanzara. Me lo acuné contra el pecho con lágrimas corriendo. Él no se apresuró a ayudar. Ni siquiera preguntó si podía mover los dedos. En cambio, me empujó una pila de platos una vez que estuvimos de vuelta adentro. Lava esto primero, dijo. Luego veremos si está realmente roto. Recuerdo el escozor del jabón y el agua contra mis manos temblorosas, el peso de los platos que se me escapaban entre mis pequeños dedos, la vergüenza de llorar mientras él estaba parado en la puerta observando. Horas más tarde, una radiografía demostró lo que ya sabía. El hueso estaba fracturado. Pero incluso entonces, le dijo al médico que yo exageraba el dolor. Ese patrón se arraigó profundamente. Cada fiebre, cada lesión, cada señal de que mi cuerpo se estaba rompiendo, desestimada. Para él, el dolor era una actuación, a menos que David lo sintiera. Entonces era coraje. Para mí la regla era simple, soportar en silencio o ser humillada. Y así aprendí mucho antes de que el ejército me diera un rango, que sobrevivir significaba tragarme la voz entera. Para cuando el ejército me dio de baja médica temporal, ya sabía dónde terminaría. Mis ahorros se habían agotado y el apartamento que había alquilado cerca de la base desapareció en un mes. No quedaba ningún otro lugar que el mismo cuartel en la base militar de Torrejón, donde se había forjado la disciplina de mi infancia. Atravesar esa familiar puerta principal se sintió menos como volver a casa y más como ser reasignada a un puesto para el que nunca me había ofrecido voluntaria. Mi padre no perdió el tiempo en restablecer su mando. Al amanecer, antes de que la niebla se disipara de los pinos exteriores, me sacó de la cama a gritos. Calistenia en el patio, una carrera alrededor de la manzana, flexiones hasta que mis brazos temblaran. No como recuperación, dijo, sino como refuerzo del carácter. El desayuno era una rápida marcha de tareas, fregar, acarrear, barrer. No era tanto trabajo como un castigo disfrazado de rutina. David también hacía sus apariciones, siempre en los momentos adecuados, siempre con una audiencia. Entraba a la cocina con su uniforme de camuflaje de la infantería de marina planchado, estrechando la mano de mi padre como si fueran camaradas, no padre e hijo. Luego me miraba, holgazaneando en la puerta con esa sonrisa y preguntaba en voz alta cómo iba mi vacación civil. Mi padre se reía de la indirecta, y el mensaje llegaba exactamente como se pretendía. Ya no era una soldada, no a sus ojos. Las paredes se cerraron más que cuando era niña. No tenía coche propio, no había forma de salir de las viviendas de la base sin pedir las llaves que mi padre guardaba en su bolsillo como un juego de grilletes. Él lo llamaba responsabilidad. Yo lo llamaba control. Mi teléfono también estaba sujeto a su escrutinio. Preguntaba a quien le enviaba mensajes si estaba perdiendo el tiempo. Nunca me lo quitó directamente, pero la amenaza tácita siempre estaba ahí, que la privacidad era un privilegio que no me había ganado. Dejé de contestar las llamadas de mis amigos, incluso de algunos antiguos compañeros de escuadrón que se habían puesto en contacto después de enterarse de que había vuelto. Cada vez que sonaba el teléfono corría el riesgo de que él exigiera ver quién era, y yo no tenía fuerzas para otro interrogatorio. Así que volví a encogerme, a mantener la vista baja durante las comidas, a asentir cuando me asignaba otro ejercicio, a morderme la lengua cuando David se reía demasiado fuerte. El ejército me había entrenado para mantenerme firme en los tiroteos. Pero de vuelta en esa casa, me movía como un soldado raso bajo constante inspección, esperando, siempre esperando la siguiente orden, la siguiente prueba, la siguiente forma de demostrar que nunca era suficiente. Los días se desdibujaron hasta que mi padre anunció la siguiente misión. Íbamos a organizar una cena formal para la general de brigada Margarita Alarcón, una antigua protectora de la familia que había guiado su carrera décadas atrás. Cumplía 80 años y la celebración se llevaría a cabo bajo nuestro techo. El peso recayó directamente sobre mí.
Planificación del menú, compras, limpieza de cada centímetro de la casa y preparación de la comida. Todo se convirtió en mi tarea. David ofreció un perezoso saludo cuando se enteró, prometiendo supervisar. Me lancé al trabajo porque la negativa no era una opción. Durante días arrastré cajas de porcelana del ático, pulí la plata hasta que mis manos se ampollaron, me encorvé sobre el horno hasta que el calor me empañó la vista. Cada levantamiento, cada giro de mi torso enviaba una puñalada caliente a mi costado. Lo que antes había sido un dolor sordo se había agudizado en algo mucho más insistente. Para la mañana de la cena, cada respiración se sentía como si tirara contra alambre de púas. Los invitados llegaron con uniformes impecables y trajes oscuros. El olor a colonia se mezclaba con la carne asada y el ajo. Las risas subían en oleadas desde la sala de estar, pero yo me quedé en la cocina, moviéndome con cuidado, llevando bandejas, sirviendo bebidas. El sudor se acumulaba en la base de mi cuello, aunque el aire se sentía frío. David, por supuesto, encontró su escenario. Parado en la puerta, alzó la voz lo suficiente para que la habitación de al lado pudiera oír. Parece que está montando otra escena. Cuidado, gente. Podría desmayarse para dar lástima. Su risita fue ahogada por unas pocas risas educadas. Estudié la bandeja en mis manos, mi visión nadando. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su silla cuando llamó: recompóngase, teniente. La palabra, una vez un título de orgullo, cayó plana, despojada, una orden sin honor adjunto. Apreté los dientes y seguí moviéndome, sirviendo platos como si nada estuviera mal, aunque mis rodillas temblaban con cada paso. La habitación giraba ligeramente, la luz de la lámpara de araña demasiado aguda para mis ojos. Y entonces, en medio de todo, la puerta principal se abrió. El aire frío entró cortando el pesado calor. Una nueva voz se abrió paso entre las risas, una voz que no esperaba. El comandante Javier Cortés, médico del ejército, compañero de ultramar. Su mirada recorrió la habitación una vez antes de posarse en mí, y en un instante su expresión cambió de invitado educado a médico urgente. Ese fue el momento en que el suelo bajo nuestra silenciosa farsa comenzó a agrietarse. El doctor. Cortés cruzó la habitación antes de que alguien pudiera ofrecerle una bebida. Sus ojos se fijaron en la forma en que me sujetaba el costado. La rigidez en mis hombros, el ritmo superficial de mi respiración. No se molestó en charlas triviales. Cuando empezó esto, preguntó en voz baja, su tono clínico y preciso. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa quebradiza. Estoy bien, susurré las palabras reflejas, inculcadas en mí por años de desestimación. Pero él no lo creyó. Su mano flotó cerca de mi brazo, estabilizándome sin tocar, luego más fuerte para que toda la habitación pudiera oír. Necesita atención médica ahora mismo. La risa se ahogó en silencio. Mi padre se levantó con la mandíbula apretada, su voz cortante como una cuchilla. Eso es innecesario. Está exagerando. No necesitamos un escándalo delante de los invitados. Sus ojos se dirigieron hacia la general al cabecera de la mesa, su miedo a perder prestigio superando todo lo demás. Esto no es un simulacro, espetó Cortés, su voz alzándose con una rara firmeza. Podría colapsar en cualquier momento. Llamen a una ambulancia. La autoridad en su tono cambió el ambiente. Incluso David se quedó en silencio, su mueca vacilante mientras Cortés se agachaba ligeramente para mirarme a los ojos. Respire por mí, teniente, dijo lentamente. Lo intenté, pero el esfuerzo me desgarró las costillas, dejándome jadeando. Eso fue suficiente para él. Hizo un gesto brusco hacia la puerta. Ahora. En cuestión de minutos, los paramédicos entraron a la casa, sus bolsas de equipo golpeando el suelo pulido. Máscara de oxígeno, signos vitales, urgencia murmurada. La escena ya no le pertenecía a mi padre. Pertenecía a los profesionales que se negaban a mirar hacia otro lado. Alcancé a ver su rostro mientras me subían a la camilla, pálido, rígido, pero aún desafiante. Murmuró, estará bien. Esto es exagerado. Sin embargo, nadie lo estaba escuchando ya. El viaje en ambulancia se desdibujó en sirenas y luces fluorescentes. En el hospital, los escáneres revelaron lo que mi cuerpo había estado tratando de decirme. Costillas fracturadas, una acumulación de sangre cerca del pulmón.
Prueba, innegable. Cuando volví a abrir los ojos, otra figura estaba a mi lado. Mi tía Carmen O'Donnell, la hermana menor de mi madre, ex enfermera del ejército. Su uniforme estaba retirado desde hacía mucho tiempo, pero la determinación en sus ojos era tan aguda como siempre. Tomó mi mano sin preguntar, su agarre cálido e inquebrantable. No vas a volver allí, dijo en voz baja y firme. Y por primera vez en años creí a alguien. Carmen no perdió el tiempo. Mientras yacía en la cama del hospital, el oxígeno siseando suavemente a mi lado, extendió papeles sobre la mesa auxiliar como si se preparara para la batalla, registros médicos, resultados de imágenes, el informe de los paramédicos, todo reunido con una precisión que provenía de años de uniforme. Incluso tenía una declaración escrita del doctor Cortés, detallada en su minucia, que destacaba mis costillas fracturadas, la respiración superficial que había presenciado, el peligro si no se me hubiera tratado. Intenté apartarlo. Carmen, ya está. Me curaré. Nadie necesita saber más que eso. Mi voz era débil, cansada, con el viejo hábito de minimizar. Sus ojos me miraron fijamente. Sara, si te quedas en silencio, te volverán a enterrar. ¿Lo entiendes? Reescribirán esto hasta que no seas más que una soldada débil que tropezó con su propia sombra, y tendrás que vivir dentro de su versión de ti. Sus palabras se clavaron hondo, presionando algo crudo. Había pasado años sobreviviendo tragándome la verdad, convenciéndome de que el silencio era fortaleza. Pero allí, con moretones floreciendo en mi piel, vi el costo de eso más claramente que nunca. Para cuando me dieron el alta, Carmen ya había contactado con la policía militar. Vinieron uniformados con libretas en mano, voces uniformes pero deliberadas. Les conté la historia pieza por pieza, el empujón de mi padre, la risa de David, el colapso en la cocina. Cada detalle se sintió como abrir una herida, pero la mano de Carmen se mantuvo firme en mi hombro, recordándome que no estaba sola. 2 días después, llegó la prueba sin que yo moviera un dedo. Un mensaje de voz de mi padre con voz controlada pero teñida de furia. Dramática, desagradecida, destrozando esta familia. Luego David intervino, burlándose de mí por necesitar a extraños para librar mis batallas. Carmen guardó la grabación, con el rostro sombrío. Nos acaban de dar munición. Aún así, la duda se colaba por las noches. Me preguntaba si alguien más allá de Carmen y Javier me creería. Pero entonces comenzaron a aparecer mensajes. Antiguos compañeros de escuadrón se ponían en contacto. Uno escribió: recuerdo que cojeabas en la patrulla. Dijiste que estabas bien, pero todos sabíamos que algo andaba mal. Otro admitió haber visto a mi padre desestimar lesiones durante las visitas a casa. Sus palabras no borraron los años, pero plantaron algo que no había sentido en mucho tiempo. Validación. El silencio en el que había vivido se estaba rompiendo pieza a pieza, deliberadamente. Y por primera vez, no era la única voz que contaba mi historia. La audiencia tuvo lugar en una tranquila sala de justicia militar, sus paredes desnudas excepto por la bandera española y el sello de la justicia. Me senté en la mesa larga, con mi uniforme planchado, las costillas todavía doloridas debajo de la tela. Durante años me había sentido pequeña bajo la sombra de mi padre. Pero esa mañana, la habitación se sentía diferente, como si el equilibrio de poder estuviera cambiando de formas que nunca me había atrevido a imaginar. El doctor Cortés habló primero. Su testimonio fue firme, clínico, irrefutable. Describió mis síntomas esa noche, el peligro de una hemorragia interna, los escáneres médicos que demostraron la verdad. Los jueces escucharon sin interrupción, los bolígrafos moviéndose sobre el papel. Luego vino Carmen. En ese momento, no era solo mi tía. Era una enfermera veterana. Su voz resonaba con la autoridad de alguien que había sacado a soldados heridos de los campos de batalla. Presentó la evidencia con precisión. Los registros, las fotografías, la hinchazón visible en mi pecho. Cada hecho socavó el silencio que había protegido a mi padre durante tanto tiempo. Luego se reprodujo la grabación. Los altavoces de la sala del tribunal se llenaron con el sonido de la voz de mi padre, aguda y despectiva, llamándome desagradecida y dramática. La risa de David siguió burlándose de mí mientras yo luchaba por respirar. Al escucharlo en voz alta,
rodeada de funcionarios uniformados, las palabras perdieron su poder. Lo que una vez había sido una humillación privada se convirtió en evidencia pública. El veredicto fue leído en tonos concisos y mesurados. El coronel Jaime Montero culpable de abuso y puesta en peligro. Su estatus honorario, revocado. Puesto en libertad condicional, prohibido de contactarme nuevamente. David, aunque se libró de la condena, fue formalmente reprendido por la Infantería de Marina. Su ascenso suspendido, su impecable expediente manchado. Por primera vez, su autoridad se fracturó frente a mí. Cuando se pronunció mi nombre, me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero no por miedo. Sostuve la mirada del panel y hablé claramente con voz baja, pero inquebrantable. He llevado el silencio como una armadura la mayor parte de mi vida. Hoy necesitaba mantenerme en pie sin ella. Las palabras no fueron ensayadas. Vinieron de un lugar más profundo. El lugar donde años de dolor finalmente habían encontrado liberación. Salí de esa sala del tribunal, no como una hija que todavía buscaba aprobación, no como una hermana eclipsada, sino como una oficial que había recuperado su voz. Por una vez el silencio les pertenecía a ellos, no a mí. Después del veredicto el aire se sintió diferente a mi alrededor, más ligero, aunque no completamente libre. Las heridas no desaparecen con un golpe de mazo. Permanecen doliendo en la quietud, esperando tomar forma. Así que cuando el Salón de los Veteranos me invitó a hablar, acepté, no porque quisiera el protagonismo, sino porque el silencio ya me había costado demasiado. El salón estaba lleno de filas de uniformes, algunos impecables, otros descoloridos, algunos en sillas de ruedas. Familias sentadas entre ellos, rostros marcados por el peso de historias nunca contadas. Me acerqué al podio, el pecho todavía sensible debajo de la chaqueta, y dejé que mi mirada recorriera la habitación. Me enseñaron, comencé, que el silencio es fuerza, que quejarse es debilidad. Durante años lo creí, hasta que el silencio casi me mata. Las palabras parecieron soltar algo en el aire. Les hablé de la cocina, del dolor que me dobló, de cómo la burla había sido más fuerte que la compasión en mi propia familia. Hablé del doctor Javier interviniendo cuando nadie más lo haría, de la feroz protección de Carmen, del momento en que mi voz finalmente rompió años de desestimación. No suavicé la verdad. La dejé cruda y firme porque ocultarla solo había servido a quienes intentaron borrarme. Cuando terminé al principio no hubo aplausos, solo quietud. Luego lentamente las manos se levantaron. Hombres y mujeres se pusieron de pie uno tras otro compartiendo fragmentos de sus propias historias. El médico cuyas lesiones fueron desestimadas como exageración. La esposa silenciada por el rango y la reputación. El veterano que llevaba moretones de los que nadie preguntó. Sus voces llenaron el salón hasta que se sintió menos como una confesión y más como una reivindicación. Una semana después el periódico local publicó un titular: Teniente del Ejército convierte el trauma en justicia y cambio. El nombre de mi padre fue enterrado en el artículo, despojado de gloria, mientras que la reprimenda de David se difundió silenciosamente por la Infantería de Marina. Entre la comunidad que una vez los idolatraba, el silencio siguió donde antes había habido admiración. Cerré mi discurso con la única verdad que conocía con certeza. El silencio es el enemigo. Hablar salva vidas. Esa noche, de pie fuera del salón, el aire fresco contra mi rostro, me di cuenta de que no era victoria lo que sentía. Era firmeza. Por una vez, no llevaba el peso de ser invisible. Era simplemente una soldada que había elegido permanecer de pie. Y esta vez, la gente me creyó.